Relatos sacados de la red, parte 5. Ya saben la dinámica, que sería que yo leo ya sea creepypasta, leyenda, mito, cuento de terror, relato verídico, etcétera, etcétera, y luego saco conclusiones para que no sea tan monótono de estar leyendo solamente y no tiene sentido que solamente lea y nada más que eso. Tiene que yo interpretar la situación de creepypasta, cuento, leyenda, etcétera, etcétera. El título de este creepypasta: Ven a jugar conmigo. Hace un tiempo, una amiga mía y yo decidimos hacer espiritismo por primera vez, ya que nunca antes nos habíamos atrevido a hacerlo. Llamamos a otras dos amigas para que nos acompañaran, ya que a mí me había dicho que probablemente con solo 2 personas sería más difícil que pasara algo. Nos costó trabajo convencerlas, pero al final cedieron. Lo preparamos todo y un poco asustadas comenzamos a hacer la Ouija. Conclusión y opinión personal, nota: claramente creo que 2 amigas, una de ellas quería experimentar con lo oculto o paranormal, en este caso la Ouija, y no se animaba sola, entonces decidí invitar a una amiga. Eran 2 y las dos, entre las dos, como que habían recibido o habían escuchado un decir que decía que no era conveniente que lo hagan entre 2 personas. Cuando más cantidad de personas sean, o sea, tendría que ser más cantidad de personas y va a ser más positivo. Entonces decidieron llamar a 2 más y en total terminaron siendo 4 amigas jugando a la Ouija. Acá dice: comenzamos a hacer la Ouija. Claramente creo que jugaron a la Ouija, están por jugar a la Ouija. Continuamos. Durante la sesión, una de las compañeras a la que habíamos llamado dijo: yo me voy de aquí. Menuda tontería esta de la Ouija. Nosotras nos asustamos un poco y decidimos dejarlo para otro momento. Al cabo de unos días, la compañera se había ido. Me llamó aterrorizada, diciéndome que de camino a casa, después de haber ido a estudiar a la biblioteca, al pasar por delante de una casa en ruina que hay cerca de su hogar, una niña vestida de blanco le había pedido que jugara con ella. Mi amiga le dijo que no podía, ya que tenía prisa por llegar a su casa, y acto seguido la niña comenzó a llorar con lágrimas de sangre. Mi amiga salió de allí corriendo y al llegar a casa fue cuando me llamó. Hasta ahí fue lo que me contó mi amiga. En un principio me lo tomé a broma, pero algo me hacía pensar que mi amiga hablaba muy en serio. Conclusión: la amiga que no le veía nada interesante a la Ouija, claramente no encontraba que la Ouija era un juego, es decir, en pocas palabras, no creía en la Ouija, en el tablero de Ouija. La que decidió romper esa especie de ritual que estaban haciendo, invocando al espíritu, eso, fue el que le ocurrió esto, que ella, supuestamente donde venía de estudiar, camino a casa, se encuentra en una casa abandonada una niña que le pedía que juegue. Ya hasta aquí creo que posiblemente sea una especie de espíritu, una especie de alma en pena, o también podría ser un demonio. Continuamos. En mi habitación comencé a darle vuelta al asunto y me acordé del día en que habíamos hecho espiritismo y de las malas maneras con las que mi amiga se había retirado. Pensé que no tendría nada que ver y me dormí. Al día siguiente, esa misma amiga me llamó porque iba a quedarse sola en casa estudiando y tenía miedo.
así que decidí acompañarla ya que yo tenía también que estudiar. Cogí un autobús y ya en su casa nos pusimos a estudiar. De repente oímos nuestra espalda un ruido como de arañazos. Las dos comprobamos horrorizada que la niña que ella me había descrito estaba sentada sobre la cama de mi amiga, arañando la pared. Salimos corriendo de la habitación y al llegar a la puerta se ve que mi amiga no estaba, pero yo estaba demasiado asustada para esperarla. Un rato después, la policía llamó a mi casa informándome de que mi amiga había muerto de un ataque de asma. La habían encontrado en la escalera de su casa, con una expresión de terror en su cara. Yo estuve en tratamiento psiquiátrico 1 mes y ya me estaba recuperando, pero el otro día en mi buzón apareció una nota escrita con letras de niña pequeña que decía: tu amiga murió por no jugar conmigo. Tengo una muñeca nueva. Yo creo que es una broma, ya que nuestra historia se ha hecho bastante popular en el pueblo. Pero por otra parte, tengo miedo. ¿Vendrá por mí? Como conclusión, la niña que le apareció en la casa en ruinas volvió a aparecer esta vez a las 2 y ellas huyen, lo cual su amiga parece que no logra huir. Después se entera que la policía lo encuentra a su amiga totalmente, muerta por asfixia, que ha sufrido asma, pero que tenía el rostro totalmente terrorífico. Lo tenía de una manera como que estaba asustada, muerto de miedo. Este sería el video. Nos veremos en el próximo.